Muy buenas tardes, hermanos amados, tanto los de Camino al Cielo como aquellos que están más lejos del paso y que comparten con nosotros la experiencia del culto dominical. Saludos, bendiciones a cada uno de ustedes, amados. Nos da gusto estar otra vez juntos después de una semana en donde la bondad de Dios ha estado con nosotros en medio de las pruebas, los problemas naturales de la vida, las limitaciones de esta pandemia que todos padecemos y la economía que afecta a muchos más que a otros. Es parte de lo que todos vivimos en esta semana pasada. Pero estamos vivos y estamos aquí y nos gozamos con el Señor, nuestro Rey, el Señor de los días, de los meses y los años, el Rey que domina el tiempo y señorea sobre el mundo. Esta mañana quiero compartirles dos breves enseñanzas. Lo hallaremos en el libro del Éxodo, las dos, y espero que sea alimento apropiado para cada uno de nosotros. Y como siempre, vamos primeramente a orar al Señor para pedir la bendición sobre lo que hoy juntos recibiremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, alzamos nuestros ojos y nuestra fe al trono de tu gracia, para pedir como siempre la ayuda que desciende de tu parte, Señor, y nos vivifica, nos da vida. Te damos gracias por lo que has provisto para el alimento de nuestras almas. Te bendecimos por el pan de vida del cual hablaremos hoy, y porque tu palabra es verdadera comida, verdadero alimento. Lo recibimos agradecidos, nuestro Rey, con toda la seguridad de que tú tienes para nosotros algo muy particular. Por todo ello, Señor, te damos a ti la gloria y nuestra gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos estamos familiarizados, no lo dudo, con la ley bíblica de la siembra y la cosecha. La palabra del Señor resume esto diciéndonos que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y estamos familiarizados con las consecuencias de nuestras propias decisiones y nuestros propios hechos. Cosechamos lo que plantamos y sin duda en mayor cantidad. Porque si usted siembra una semilla, no cosecha una semilla, sino algo más grande. Si es un grano de maíz, no cosechará un grano de maíz, sino una mazorca. Las consecuencias, los productos de nuestros hechos son siempre más grandes, más trascendentes. De ahí que hemos de tener mucho cuidado, tanto en lo que sembramos como lo que esperamos cosechar. Y la misma ley se cumple sea que plantemos cosas desastrosas, hechos ignominiosos o acciones justas y correctas. Será la cosecha multiforme en un caso y en otro. De eso podemos estar muy seguros. Pero esta ocasión quiero hablarles de las cosechas que se dan cuando no sembramos nada. Porque hay un tipo de cosechas que vamos a tener que afrontar en la vida sin que hayamos plantado, sin que hayamos puesto una semilla previa. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, los llevo al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 25. Los leo para que todos recordemos de qué se trata y ya tengan en la mente lo que se trata. Es el momento en que Moisés ha dirigido al pueblo cruzando el Mar Rojo, han visto la gloria de Dios abriéndose esas aguas y pasando en seco, dejando atrás y aún en el seno del mar a Faraón y los huestes. El pueblo está libre, viaja ahora por el desierto y llevan 3 días después de aquel instante de gloria en donde Moisés canta y María danza con el regocijo de la victoria recién efectuada. Pero ahora son 3 días
que en el desierto, en donde el sol es inclemente y la ausencia de vegetación es notable, y el ejército de Israel, el gran cúmulo del pueblo, viaja esperando cosas gratas una y otra, y lo que encuentran es dunas, soledad, desamparo, sequía. 3 días y no hay un lugar de agua. Pero llegan finalmente a una situación en donde hay un manantial. Seguramente cuando lo ven, el corazón se les exalta de alegría. Vamos a tomar agua, a beber, nosotros, nuestras familias, nuestros ganados. Pero el agua no les resultó como ellos esperaban. Oiga el relato. Hizo Moisés que partiese el pueblo de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí el Señor les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. La primera prueba para Israel. Apenas han salido de Egipto, han cruzado el mar, y peregrinan esos 3 días, y viene un primer examen. El examen fue a través de la sed, la necesidad de saciar algo que es esencial, especialmente en el desierto. El agua era amarga. ¿Y cómo se solucionó el problema? Bueno, pues se solucionó sencillamente porque el Señor le mostró a Moisés un árbol. Y sea que lo cortó, sea que lo desarraigaron, lo que haya sido, lo coloca en las aguas, lo arroja a las aguas, y estas se endulzan y resultan aguas potables. Interesante situación. Pero se dio después de el primer problema que mostró también Israel, la murmuración. Y la murmuración es el fruto de la incredulidad y la desconfianza. Siempre que hay incredulidad y desconfianza, se muestra la murmuración. Y qué terrible cosa es que se empiece a murmurar. La murmuración tiene algunas variantes. Suele aplicarse cuando hay chisme, cuando hay contención, cuando hay desprestigio y se comentan las cosas. Es murmuración. El pueblo murmuró, simplemente preguntándole a Moisés: ¿qué hemos de beber? Muy seguramente que lo hicieron algunos disgustados, algunos otros con enojo, otros por la necesidad que ven en su familia, sus hijos, y la ausencia total de una respuesta y una solución. Y ahora que llegan al manantial, para colmo, encuentran que el agua no es bebible, no es potable. ¿Qué hemos de beber, Moisés? Y Moisés clama al Señor. El Señor le muestra un árbol y el árbol es la solución. Tenemos el problema y es breve, reducido. El problema, la sed. La situación previa, la murmuración. La respuesta y solución, el árbol. ¿Qué significa todo eso para el pueblo de Israel? Simplemente que el Señor les está dando la oportunidad de afirmarse, ya que pasaron del milagro del mar abierto, afirmarse en la creencia, en la seguridad de que Dios es poderoso, de que el Señor que los ha llamado a libertad es también el que los va a proteger, es también el que les va a proveer, pero necesitan aprenderlo. Y para que lo aprendan y no lo olviden,
el Señor les da la primera prueba, el agua amarga y la respuesta. Me recuerdo con esto de el voto de los caballeros en la Edad Media. Había un ritual especial mediante el cual se consagraba, se apartaba a alguna persona de valores excepcionales, de calidad de alma, para ser caballero. No cualquiera podía hacerlo. Y quienes lo nombraban, lo elegían y lo consagraban como caballero, seguían el ritual sencillo, que terminaba con una cachetada. Y le decían, en términos de entonces, y esto es para que no lo olvides, y una buena cachetada. Le habían dado los requisitos del caballero: valentía, honor, lealtad, honestidad. Y para que no lo olvides, toma tu cachetada. Bueno, no fue cachetada del pueblo de Israel, pero sí fue una lección para que no olvidaran que el Señor que los libró de Egipto era el que les daría también la libertad de una tierra nueva. Pero tenían que aprender a confiar en Él. Y recuerde, la murmuración se alimenta de la incredulidad y la desconfianza. No habían aprendido a confiar en el Señor. No creían del todo en el Señor. Empezaban. Y la primera prueba les va a sacudir los cimientos para que no lo olviden. El Señor va con ellos. ¿Y qué significa esto para nosotros a la distancia de 3000 y tantos años de que este suceso aconteció? Pues imagine, usted y yo afrontamos también en la vida cristiana problemas especiales que no son producto de nuestra siembra. Israel todavía no había tenido tiempo de sembrar ni bien ni mal. Apenas era su infancia como pueblo de Dios. Y la murmuración era una cosa normal, dadas las circunstancias de estar recién nacidos. No estamos viendo ahí un pecado grave, no estamos ante la situación de alguien que previa, maliciosa y con alevosía y ventaja está planeando algún pecado. No, es una pregunta normal que le hacen a Moisés: ¿qué hemos de beber? Notable, tranquila y muy normal la pregunta. Pero ya era el producto de su incredulidad. No estaban esperando que el Señor nos va a dar seguramente. No, ya le estaban diciendo a Moisés con un reclamo. Para nosotros significa que también en la vida cristiana vamos a enfrentar problemas de este tipo, que no son el resultado de un pecado propio, que no se nos da porque usted y yo, alevosamente, con frialdad, hemos cometido alguna transgresión de la ley de Dios. Son exámenes para crecimiento, problemas para que aprendamos a confiar y venzamos la incredulidad. Tarde o temprano usted lo habrá padecido o lo va a padecer. Ponga, por ejemplo, lo que estamos viviendo, que tanto sesionamos, que tanto mencionamos en cada ocasión, la pandemia, el COVID-19. ¿Cuántos pasarán la prueba de esta enfermedad, de esta grave tragedia mundial? ¿Cuántos aprobarán? Y dirán algunos: es así porque hemos pecado, o se nos murió un familiar, un ser querido, seguramente porque no hemos cumplido con las cosas de Dios. Puede ser algún caso, quizá, pero recuerde, hay pruebas que no son producto del pecado, son resultado de un examen para afirmarnos más en el Señor. No necesariamente tiene que ser esta pandemia. Hay muchos modos como Dios nos ayuda para afirmarnos
en nuestra confianza y crecer en nuestra firmeza. ¿Cuáles serán las que usted ya ha pasado? No lo sé, pero seguro Dios le ha puesto ya exámenes o se los va a poner. Prepárese. Si los ha aprobado, gloria al Señor y gócese. Ya no solo pasó el Mar Rojo, ya no solo peregrinó por el desierto 3 días, ya pasó de allí y va a una etapa nueva. Pero si no ha sido así, hermano y hermana, prepárese para que en vez de desanimarse con una prueba que no es muy trascendente, no va a ser una situación absolutamente catastrófica, final, ¿no? Es una prueba normal, como el tener sed, algo normal. Después de tener 3 días de vagar en el desierto y que se les agota su provisión de agua, obviamente empiezan a preguntarse qué hemos de beber. Es normal, es una cosa sencilla. La prueba del Señor no es extraordinariamente difícil. Es cosa que usted y yo podemos aprobar si lo pensamos un poco. No se desanime, pues, si está pasando por esta situación de enfermedad que invade el mundo o por cualquier otro tipo de prueba que esté usted experimentando. No se culpe necesariamente y diga en qué he pecado, qué he hecho mal, qué es el pago de mis actos indebidos, dónde fallé. No necesariamente habrá sido así, hermano. Piense, es un examen. Es algo que Dios quiere ayudarme para pasar a una etapa mayor y mejor. Es algo necesario. ¿Cómo lo voy a probar? Venciendo la incredulidad y la desconfianza. La murmuración, recuerde, es el producto de la incredulidad y la desconfianza. Aprendamos a confiar más en Dios. Afirmémonos más en saber que Él no nos abandonará, que el que nos sacó del pecado, de la muerte y de la condenación, nos llevará hasta su presencia en victoria. Esta es la primera cosa que quiero que usted guarde esta mañana. La reservamos para que la piense, la medite y se la aplique. La segunda la hallamos también en Éxodo, pero es el capítulo 16 y los versículos 13 al 15. Y el cuadro que hay que recordar, ya pasaron de la Mara, las aguas amargas, y el pueblo de Israel continúa hasta una siguiente etapa, Elim, en donde según la Biblia había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Acamparon allí por algún tiempo, seguramente gozosos, había vegetación, había agua, estaban felices, pero había que partir. Y el capítulo 16 principia diciéndonos: partió el pueblo de Elim y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ahora, ¿por qué murmuran? En el caso de Mara, por la falta de agua. Ahora, ¿por qué murmuran? Segundo caso de murmuración. Y como que los casos se van agravando. Ahora murmuran con más energía. Y ya no nada más preguntan qué hemos de beber. Ahora le gritan casi en su cara a Moisés y a Aarón: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Nos ha sacado a este desierto para matarnos de hambre. Ya ven ustedes cómo el reclamo pasó de una simple pregunta a toda una serie de quejas. Y Moisés y Aarón dicen: pero nosotros, ¿quiénes somos? El problema no somos para nosotros, no es para nosotros, es de Dios. Así que vamos
a consultar a Dios. Y el Señor les da la respuesta. Dijo el Señor: les daré carne para comer en la mañana y pan hasta saciarlos. He oído sus murmuraciones. Y ciertamente, venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Recoja cada uno lo que pudiere comer, conforme al número de sus personas. Tomará cada uno para los que están en su tienda. Pero el sexto día no recojan nada, porque el Señor les dará doble ese día, para que el siguiente, el séptimo día, nadie recoja nada. Es día de reposo para el Señor. Bien, ahí el cuadro. ¿Qué fue con los israelitas y qué va a ser con nosotros? La enseñanza. Bueno, la queja, la murmuración, que subió de tono, nos debe advertir que si no corregimos ese aspecto de murmurar, el tono va a subir. Tenemos que aprender a refrenar nuestros reclamos. Israel no había aprendido, al contrario, siguieron cometiendo crecientemente el problema. Pero era también algo que era justo, el alimento es necesario. Y por ello el Señor atiende a su reclamo y les ofrece mandarles comida y pan. Es decir, sólido, carne y el pan. Se quejaron porque recordaron las ollas de carne que tenían en Egipto, pero se les olvidó que eso era el medio de una terrible esclavitud que cada vez fue más grave para ellos y que fue dolorosa. Ahora solamente se acordaban de la olla de carne. Como que las cosas y los problemas de la vida nos hacen olvidar la realidad de las situaciones y aprender de qué nos libró el Señor, de dónde nos sacó y ahora dónde nos lleva, para solamente recordar alguna cosa quizá medio grata, pero menor en comparación con los problemas graves espirituales y físicos que padecíamos antes de nuestra entrega al Señor. Y aquí tenemos ahora a Israel aprendiendo una segunda lección. Dios proveerá carne y pan. Descendieron codornices, según el relato bíblico, en tanta abundancia que cubrieron el campamento, y que posteriormente por la mañana descendió el rocío en forma de hojuelas, cuyo sabor era dulce, agradable y nutritivo. Y cuando lo vieron los israelitas se preguntaron: ¿qué es esto? En hebreo antiguo, manjú, maná. ¿Qué es esto? No sabían de qué se trataba. Era una escarcha y el líder Moisés les dice: este es el pan que el Señor les da para comer. Recójalo según la porción de cada uno, excepto en el sexto día, cuando deben recoger el doble. Todo esto les enseñó a Israel varias cosas. Dios cumple sus promesas, Dios está atento a nuestras necesidades y en su momento y de la manera milagrosa que Él quiera, nos dará lo necesario. Pero también nos advierte algunas cosas.
Respecto al pan, es decir, el maná, les dice que recojan la porción diaria que cada uno consuma. Y el sexto día, doble porción para cada uno. Porción diaria. No tenían por qué exagerar atesorando alimento, pan de más. La enseñanza es el pan necesario para cada día. Si querían guardar para 2 o más días, aquel producto del cielo se descomponía después de las primeras horas de finales del día. No duraba más de un día. El pueblo de Israel aprendió a no ser codicioso, no desear más de lo necesario y aprender que el Señor nos dice que no debemos atesorar en ciertos días más de lo necesario, es porque hay razones. Aún no se había dado el decálogo, pero ya el mandato aquí del descanso, del día de reposo, estaba ejerciéndose en enseñanza. Por ello es interesante recordar que la enseñanza de guardar un día a la semana para bendecir al Señor y para estar en la familia gozándonos con el Rey es cosa fundamental. No es un capricho cualquiera, nos viene desde la creación, en donde el Señor realiza en 7 días todo el panorama necesario de la creatividad. El séptimo día era el reposo. La semana se complementó así perfectamente. Y esto quedó ya en la enseñanza del pueblo de Israel antes que fuese dado como un mandamiento del decálogo. No lo sabía el pueblo de Israel, sino por tradición, y si lo obedecía o no, pues nadie se fijaba. Pero ahora sí, tienen que aprender que la cosa va en serio y que habrá consecuencias si no lo obedecen. Esto lo aprendieron con su segunda enseñanza y su segunda prueba. ¿Qué aprendemos nosotros a través de esta enseñanza? Dejémoslo de la carne aparte, vamos con el pan. El maná resultó ser el prototipo de Jesucristo. Así como el antiguo caso de las aguas amargas, el árbol arrojado a las aguas, es la cruz de Cristo que endulza la vida, que soluciona la amargura del hombre. En el caso del maná, pan del cielo, nos lleva a recordar que así como vivificó el Señor al pueblo de Israel con algo sustancioso, apropiado, delicioso inclusive, era algo que resultó ser gratuito. No les costó nada al pueblo de Israel de ninguna manera. Nuevo siempre para cada día. No estaba añejado, no estaba endurecido, era pan fresco día tras día. Era además suficiente para cada persona. Y era también un nuevo prototipo, así como el árbol en las aguas de Mara lo fue el árbol, ahora lo es el pan, porque en el Nuevo Testamento, Juan 6, 30 al 44, nos habla el Señor Jesús de que yo soy el pan que descendió del cielo y da vida a los hombres. Es el caso en donde tenemos ahora el Antiguo y el Nuevo Testamento unificados en el símbolo del pan de vida, Cristo. Para nosotros es igual de vivificante que para el pueblo de Israel. La palabra del Señor es agradable. Cuán dulce, dice el salmista, es a mi boca tu palabra, más que la miel. Es algo agradable, delicioso, pero es un regalo gratuito, es suficiente para cada día
es vivificante y es voluntario. El que quiera, tome de este pan, tome de este don del cielo gratuitamente. Pan de la palabra, pan de la presencia del Señor, nuevo cada día. Bien que nos dice la palabra que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Sí, el pan que desciende del cielo es bendición diaria. La necesitamos para cada día. Cada día deberá ser un alimento nuevo que nos tonifica, nos revive, nos fortalece. Hemos de anhelar tener ese pan también nosotros y apreciarlo. Búsquelo, mi hermano y mi hermana. La palabra del Señor alimenta. La comunión con Él diaria es nuestra fortaleza. Ese gozo del Rey es nuestra fortaleza para cada mañana y para cada tarde. Sea la palabra del Señor vivida, recibida y practicada, el alimento que usted y yo tomemos y nos fortalezca para la vida diaria. Quede con ustedes esta palabra y el Señor les permita a usted y a mí y a cuantos amamos una semana bendecida. Gracias al Rey. Bendigamos su nombre y afrontemos los días, no con la amargura de Mara, sino con el árbol de vida, la cruz de Cristo, la solución para nuestras amarguras, y con el pan del cielo para nuestra necesidad de espíritu. Bendiciones, hermanos, y la gloria del Señor les acompañe a lo largo de esta nueva semana. Amén.